And I guess all those things you've always hidden. Lo que esconden los archivos. Gee, I'd like to see you looking. Bueno, como cada 2 miércoles nos hemos venido al Archivo Histórico Provincial de Cádiz para hablar con alguno de sus técnicos y charlar sobre algunos de los documentos o alguno de los archivos pues más curiosos, más llamativos, y el de hoy tiene mucho que ver con las fechas en las que nos encontramos. Vamos a hablar de villancicos con José Ramón Barroso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es uno de los documentos más curiosos que yo he visto, primero por el valor que tiene, lo que se recopiló y sobre todo quién lo hizo. Creo que tenemos que empezar hablando de la sección femenina, ¿no? Para poner un poco en contexto. Sí, por ponerlo muy brevemente, porque esto sería muy largo explicar lo que fue, pero era una institución del antiguo régimen en la que mujeres, formada por mujeres, bueno, esto tuvo un inicio político, pero bueno, entre las muchas tareas que tenían, o de las varias tareas que tuvieron, uno era la de recopilar, en su sección de coros y danzas, recopilar lo que era el folclore de cada región, provincia o localidad de España. Uh-huh. Y dentro de ese cometido, pues estas mujeres realizaron la tarea de ir por los pueblos y ciudades recogiendo, tanto por testimonios orales, por testimonios de otro tipo, cuáles eran las canciones propias de cada localidad, o de cada, ya sean danzas, canciones de cuna o villancicos, que es lo que ahora concretamente nos atañe, ¿no? O sea, iban puerta por puerta hablando con quién iban hablando. Sí, pues ellos crearon unas cosas que se llamaban las cátedras ambulantes. Entonces eran equipos de varias mujeres, algunas profesionales, otras voluntarias, otras que estaban realizando el servicio social femenino que se hacía entonces, y recorrían pues las distintas localidades de la provincia y procuraban pues muchas veces entrevistar sobre todo a las personas, a las mujeres más mayores, porque claro, este trabajo que se hizo entre los años 40 y 60, 70 de nuestro siglo, en 1940. Efectivamente, pues si entrevistaban, como muchos de estos casos se dice, a personas ya de avanzada edad, de 80 años, estaban recogiendo el folclore de un siglo anterior, porque eran las canciones que estas personas habían heredado o recogido de sus padres y sus abuelos. Hoy vamos a hablar de villancicos populares de la provincia de Cádiz a través de una serie de documentos que ustedes tienen aquí. ¿Qué documentos? Porque creo que son las fichas que elaboraban estas mujeres. Efectivamente, el trabajo de campo de estas mujeres era elaborar unas fichas de un estudio de cada villancico, en este caso villancicos, porque vamos a hablar de villancicos, que recogían en cada localidad, en los que se decía pues las características de este villancico, si era popular, su origen, de dónde les había venido, se copiaba la letra y se transcribía de una manera un poco rudimentaria la notación musical de la partitura de esa pieza. Y sí. Sí. En estos documentos que tenemos aquí delante podemos ver unas fichas pequeñitas, muy cuidadas, con una caligrafía muy bien hecha, y esta que tenemos aquí, por ejemplo, pone pajarito que cantas, aparece la partitura y aparece un pequeño dibujo al lado hecho con colores. ¿Esto cómo llega hasta vosotros? Claro, es curioso la forma en que llegó a nosotros, y merece la pena de alguna manera agradecer a estas mujeres su empeño en que este acervo cultural no se perdiese, ¿no? Porque cuando llega la democracia y hay un cambio de régimen, muchas de estas instituciones del movimiento, que se llamaban así, se deshacen de sus documentos por lo que pueda tener, comprometerles o lo que sea. Pero en este caso, esto que iba a ir todo a la basura, a estas mujeres a principios de los años 80 les dio pena que este trabajo de décadas fuese a la basura y no tuviese una continuidad. Entonces ellas mismas, por voluntad propia, sin que nadie le mandase,
llegaron al Archivo Histórico Provincial y trajeron de su propia mano estos trabajos. En concreto, si hablamos de villancicos, el estudio de 87 villancicos de la provincia de Cádiz. 87 villancicos. Aquí tenemos delante otra de esas fichas. Esta ya sí está hecha, entiendo que con una máquina de escribir por aquel entonces, y aparece aquí la Regiduría Central de Cultura, y es un informe que debe acompañar a cada canción. Y es muy curioso porque al final es algo muy rudimentario, algo muy básico, pero que tiene un valor enorme al final con el paso de los años. Y me llama mucho la atención esto que pone aquí, dice antecedentes de la canción. Es bastante antigua, pero no muy conocida ni muy popular. Ha sido recogida de una anciana de 80 años que la cantaba en su niñez. Claro, si estamos pensando que si esto se recogió en el año 54 y esta mujer de 80 años lo cantaba en su niñez, estamos hablando del folclore del siglo XIX. Mediados del siglo XIX. Del siglo XIX, que a su vez vendría de más antiguo. Porque hay que pensar que hoy día todo el mundo canta lo mismo en Navidad. Todo el mundo, pero entonces no, la playlist que diríamos hoy día de los villancicos no incluía a María Carey, ni a Brenda Lee, ni nada de eso, sino que en cada localidad había un folclore propio. Y a lo mejor no se cantaba lo mismo en Extremadura que en Granada, y no se cantaba lo mismo en Sanlúcar que en Tarifa. Entonces, por eso el valor de este trabajo de campo, ¿no? ¿Y tienen alguna particularidad estos villancicos? Porque vemos, por ejemplo, aquí otra de las partituras. ¿Hay algo destacable, algo diferente? No sé si, por ejemplo, que sean un poco más relacionados con el flamenco, me imagino, no lo sé. Bueno, yo te diría que hoy día todo, si vemos el repertorio de los coros y de la gente que interpreta folclore de Navidad, todo es muy, bueno, eso es una opinión personal mía, ¿no? Todo es muy flamenco. Muy flamencado, sí. Pero entonces quizás era más diverso. Y de estos 87 villancicos, yo tampoco soy un estudioso del folclore, pero sí hay muchos que tienen un sentido muy local, que no se repiten. Por ejemplo, hay unos villancicos tarifeños que hace la letra incluso hace alusiones a cosas muy propias de Tarifa, o algunos de Benaocás que incluso se meten con los del pueblo de al lado. No son una cosa tan uniforme como hoy día, ¿no? Que es lo que todos cantamos lo mismo, debido muchas veces a los medios de comunicación. Hay veces que incluso hay villancicos que se repiten en distintas localidades, ¿no? Y algunos que han pasado al acervo, por ejemplo, no sé, en el portal de Belén, que todo el mundo conoce, la Virgen se fue a lavar, una pandereta suena, eso a veces se comparten en varias localidades, pero hay veces que otros son muy, muy locales y no han tenido difusión en el resto de las localidades. Y hay que uno muy curioso, Olé, Olé y Holanda, que dice que es de Medina Sidonia, de finales del medievo. Bueno, eso, el rigor de estos estudios muchas veces, porque además hay que decir una cosa, las voluntarias o las que hacían el trabajo de campo simplemente se limitaban a recoger lo que les decían y luego había un grupo en cada provincia de especialistas o de intelectuales que, por ejemplo, en la provincia de Cádiz estaba pues personalidades que muchos conocemos, ¿no? Como por ejemplo Pemán o los hermanos o Quiñones. Fernando Quiñones. ¿Y esto qué es exactamente, este documento? Esto es la nómina de los especialistas que después revisaban el folclore. Yo me fío menos de los folcloristas, de los especialistas, y me fío más del trabajo de campo. De la sección femenina. Sí, porque, bueno, porque lo otro no tiene filtro, lo otro es tal como la ficha es tal como lo recogían de las poblaciones, ¿no? De las personas. Los otros pues ya sí procuraban darle un barniz más intelectual, incluso rehacían la ficha dándole quizás un matiz más especial, digamos un barniz más cultural, ¿no? Claro. Entonces, y incluso de estas fichas, las que ellos consideraban de más interés, se mandaban a Madrid, a la Regiduría Central, y algunas, pues incluso se editaron en algunos repertorios a nivel nacional, como por ejemplo uno que se llamó Villancicos y Canciones Religiosas de la Navidad,
y en él pues ellos habían seleccionado algunas piezas, incluso se seleccionan algunas de la provincia de Cádiz. Y el destino de muchas de estas piezas era que llegasen a formar parte del repertorio de grupos y de corales, incluso había concursos, ¿no? Algunas fueron incluso a concursos de folclore, ¿no? Muy curioso este listado de quienes luego lo revisaban. Ajá. Primero que me llama la atención que todos son hombres, que las que recogían totalmente. recogían todos los testimonios eran las mujeres, y luego por este listado de hombres pasaba, digamos, ese filtro que también imagino que habría una parte ideológica que se le aplicaba, ¿no? Y también muchas veces ellos procuraban darle un barniz más digamos, más culto o más estudioso, pero que muchas veces el rigor de ellos no era quizá el que tendríamos hoy día al estudiar. Por eso te digo que me fío más del trabajo de campo primario, la información primaria sin filtros, porque eso es tal como lo recogían de la calle, ¿no? O de las localidades. Bueno, pues podemos decir que muchos de los villancicos que cantamos hoy día han persistido, aparte de gracias a nuestros abuelos y abuelas y a las familias que lo han ido pasando por generaciones, a estas mujeres, a la sección femenina y a su trabajo de campo. Efectivamente. De puerta a puerta. Y esperemos que esto tenga más difusión. Y aprovecho para decir que afortunadamente, y esto es un indicador de que nuestro trabajo sirve para algo, una vez que publicamos esto, han recurrido diversas personas y colectivos a estos fondos que desconocían. Por ejemplo, hay un proyecto muy bonito del Conservatorio de San Fernando que se llama Vivir y Sentir el Patrimonio, que han cogido partituras de estas fichas, y la están interpretando, trasladando al pentagrama y grabando incluso. Incluso también ha habido grupos folclóricos de esta provincia y de otras que han venido aquí a ver estos expedientes para completar y para, digamos, enriquecer un poco más su repertorio de canciones. Pues no vamos a terminar cantando un villancico porque nos ha quedado muy bien el espacio, así que mejor dejamos que suene y mientras te agradezco tu tiempo aquí, José Ramón Barroso, por haber charlado un rato sobre los villancicos populares de Cádiz desde esta perspectiva tan curiosa. Muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Saludos.